Hay muchas cosas que suceden en las prédicas, en las iglesias, y todo tiene que ver con una sola cosa, tiene que ver con lo que se enseña en la iglesia. Tiene que ver, es posible que lo que se enseña en una iglesia, aunque sea la palabra de Dios, no agrade. Eso es normal, eso está pasando desde que Jesucristo estuvo en la tierra, y mucho antes. El pueblo de Israel, cuando Dios le decía las cosas y le ponía las reglas, mucha gente no le gustaba. Esa es la realidad. El ser humano es rebelde por naturaleza. El ser humano no quiere ser gobernado por Dios. El ser humano no quiere ser orientado por Dios. El ser humano quiere hacer las cosas. Para eso el ser humano se ha creado otros dioses. Para eso el ser humano se ha inventado otras religiones, otras normas, otras maneras de seguir al Dios que ellos se crean. Y vemos también, tristemente, cómo hay iglesias llamadas iglesias cristianas, iglesias que dicen que creen en la palabra de Dios, pero que tristemente las cosas que dice la palabra de Dios, las cosas que dice y enseña el Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis, o no son para este tiempo, o no son a la manera que lo ve la persona que tiene el Espíritu de Dios. Y yo les digo una cosa cierta, es verdad. Es verdad que la palabra de Dios, lo que Dios nos dejó a nosotros como su palabra, en su inmensa sabiduría, tiene muchas maneras de ser interpretada. Pero una sola es la correcta. Y la garantía que Dios da de que esa sea correcta es la que se hace a la luz del Espíritu Santo. La persona que tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo se recibe? Cuando la persona se ha arrepentido de sus pecados. Ha orado un día a Dios. Y dice allí en la Escritura, en el libro de los Hechos, cuando los judíos le preguntaron a Pedro, ¿y nosotros qué haremos? Porque ellos eran religiosos, ellos son pueblo de Dios. Pero al Pedro pronunciar el primer discurso, la primera prédica de la iglesia, ellos se quedaron atónitos. Dijeron, bueno, y ahora con Cristo y todo lo que ha hecho Cristo, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro sencillamente le dice, arrepentidos y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Eso es todo. Eso es todo. Eso fue lo prometido. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. A ese es el que Jesucristo deja cuando parte, un paracleto, un igual a él, para que nosotros podamos entender la función del Espíritu Santo. No es que nosotros hagamos cosas que nosotros queremos hacer, pensar cosas que nosotros queremos pensar. La obra y función primera del Espíritu Santo es que nosotros entendamos lo que dice la Escritura. A veces lleva un poco de tiempo, no quiere decir que de primera instancia lo vamos a entender todo. Entendamos también lo que Dios quiere que entendamos. Definitivamente hay cosas que todavía no están claras, porque Dios entiende que no necesitamos tenerlas claras, tan sencillo como eso. La palabra de Dios es perfecta, es completa. Y si hay algo que no entendemos, lo más probable es que no sea importante para lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Lo que sucede, y lo digo con tristeza, no lo digo con... Es que hay iglesias que te dicen que las cosas que están escritas no son importantes. Son necesarias agregarle otras, que vienen ya sea de la cultura, que vienen de las creencias, que vienen de las religiones. Las cosas que dijo e hizo Jesucristo para el conocimiento nuestro no son suficientes. Qué bonito que los hermanos cantaran esa canción, Jesucristo basta. O no, hay personas que piensan que además de Jesucristo es necesario otro libro, el libro Mormón, otros libros apócrifos, otras revelaciones, como que la palabra de Dios no está completa. Y la esencia de la palabra de Dios es que ella es la doctrina de Jesucristo, es la doctrina de Dios. Y cuando la gente oye la palabra doctrina, se aterran, porque sobre todo en algunos países, el ser adoctrinado es algo muy malo. En realidad, desde que abrimos los ojos somos adoctrinados por los padres, por los maestros, por los gobiernos, por todo. Nos enseñan una serie de leyes, reglas, normas para vivir y para vivir en disciplina. A veces cuando decimos la palabra disciplina, lo único que nos viene a la mente es el castigo. No, la palabra disciplina tiene que ver con la manera en que vamos a vivir, y es la manera
correcta, hay una disciplina que viene de cumplir unas reglas. Incluye que cuando esas reglas se violan, lleva un castigo. Eso también es disciplina. Pero disciplina no es solo castigo, ¿ok? La tristeza es cuando hay personas que te dicen en iglesias, no, esta iglesia no predica doctrina, esta iglesia predica el amor de Cristo. Bueno, el amor de Cristo es parte de su doctrina, es eje de su doctrina, es la médula de su doctrina. Pero todo lo que trae consigo el amor de Cristo también es su doctrina. La manera en que Él mostró su amor, la manera en que nosotros lo recibimos, la manera en que nosotros lo vivimos, la manera en que nosotros lo disfrutamos, es parte de su doctrina. No hay ninguna pelea entre el amor y la doctrina de Cristo. Pero decir que predicamos amor, no predicamos doctrina, es algo absurdo, ofensivo para Dios. Mucho cuidado, porque el amor está dentro de su doctrina, es parte de su doctrina. Y eso es una tendencia muy peligrosa, que lo que hace es tergiversar el propósito de las Escrituras. No son 3 o 4 versículos que nos hablan del amor, es toda la disciplina de Dios, es todo el reto de Dios, toda la ley de Dios, lo que nos hace falta a nosotros, que incluyen el amor de Dios mostrado desde el mismo. La gente piensa que el amor de Dios se mostró en la cruz, sí, ese fue el colofón, ese fue el momento en que todo fue consumado, pero todo el plan de Dios desde el libro de Génesis encierran el amor de Dios, encierran la intención de Dios de darnos vida, de traernos, de guiarnos, de mostrarse a nosotros, de permitirnos esa oportunidad de tener redención, de tener una relación con Él, de ser salvos de la condenación, que trae el violar su doctrina. La palabra doctrina es utilizada en el mundo y tiene un significado, el significado secular, incluso no contradice para nada lo que significa la doctrina bíblica. Para el mundo secular, en los diccionarios usted encuentra que la palabra significa conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas y que pertenecen a una escuela filosófica, a una entidad política, militar, a un dogma religioso, y todo el mundo se somete a las doctrinas. Si se trata de una profesión, desde, por ejemplo, la profesión médica, desde Esculapio, la gente tenía que aprender una doctrina de cómo practicar la medicina, de cómo llevarla a la práctica. Y hay doctrinas para todas las cosas. Pero cuando le mencionamos a la gente en la iglesia la doctrina, se alarman, me quieren adoctrinar. Hermano, yo no sé, yo he sido adoctrinado de muchas maneras. Yo fui adoctrinado por el comunismo. Yo fui adoctrinado como médico, yo fui adoctrinado, pero nada ha traído más regocijo y gozo, alegría a mi vida que el ser adoctrinado por Cristo Jesús. ¿Con qué me adoctrinó? Con su doctrina. Cuando yo leí lo que él decía, lo que él hacía, aquello me causó tanta alegría, me llenó tanto que dije, pues me voy a dedicar toda la vida a predicar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Enseñar y anunciar su doctrina. ¿Y por qué la palabra? Porque la palabra está allí para encerrar todo lo que él enseñó, lo que dijo, lo que quiere, lo que hace, lo que promete. Es su doctrina. No podemos tener miedo, pero no podemos tampoco desecharla en ninguno de sus aspectos. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan. Vamos a tratar de seguir concentrándonos en ese Evangelio que con tanto hincapié nos habla de la deidad de Cristo. Para hablar que todo lo que Cristo hace, lo hace y lo dice como Dios. Y si lo hace y lo dice como Dios, entonces su doctrina es divina. Viene del cielo, no es de aquí. Pero hay muchos problemas con ella y hay que aclarar varias cosas acerca de la doctrina. ¿Ok? Vayan conmigo ahí al Evangelio de Juan, el capítulo 7, los versículos del 11 al 19. Evangelio de Juan, voy a pedirle que se pongan en pie en respeto y reverencia al Señor y su palabra. Juan capítulo 7, versículos del 11 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmuración acerca de él entre el pueblo, porque unos decían es bueno y otros decían no.
sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros guarda la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Oremos, Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Bendícela, prepara los corazones para recibirla y a mí, escóndeme con todos mis defectos detrás de tu cruz, Padre amado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, la realidad es que todos los problemas de la iglesia, todas las dificultades que tiene el hombre para tener una relación con Dios, todo lo que las personas hacen de manera equivocada con relación a Cristo tiene que ver con cambios en la doctrina. Lo primero que hace el hombre es rechazar todo lo que enseña Dios. Al hombre no le interesan las enseñanzas de Dios. Esa es su primera rebeldía. Dice la Escritura en Romanos que Dios se manifestó, pero que el hombre decidió cambiar todo lo que Dios había hecho, había dicho, y crearse sus propias normas, sus propias enseñanzas. Y eso desde el principio, desde Babel, desde antes, desde que el mundo es mundo, el hombre, ha habido un grupo que es reacio a tolerar que nadie, y mucho menos Dios, le diga cómo vivir. Cómo llevar la vida que el mismo Dios le dio. Vamos a ver tres cosas muy importantes de donde vienen los problemas cuando oímos a Jesucristo hablar de su doctrina. Y cuando digo su doctrina, digo todo lo que está escrito de Génesis hasta Apocalipsis. La dificultad primera, antes de llegar a ninguna parte, que tienen los seres humanos es rechazar la doctrina de Cristo. Pueden tener otras, pueden creer en otras cosas. La doctrina que es de Cristo no nos agrada, no nos gusta, la rechazamos. En segundo lugar, es importante que para aquellos que no rechazan la doctrina de Cristo, sepamos que la doctrina de Cristo tiene un origen y que hay otras doctrinas que no son de Dios. ¿Ok? Hay otras, no hay una sola. Y a esas otras, con una facilidad extraordinaria, muchas veces nos sometemos aún sin darnos cuenta. Y por último, mis hermanos, tenemos que entender que hay un propósito en que Cristo enseñara, diera reglas, mencionara doctrina, dijera lo que hay que hacer, cómo hay que vivir, qué es bueno y qué no es bueno. Déjenme decirle, nosotros podemos tener la idea que querramos. Yo lo que le puedo decir es que lo que dice la Biblia no falla. La doctrina es perfecta, siempre sale bien. El problema está en decir, voy a hacer lo que dice Dios, lo que dice la doctrina de Cristo. A veces nosotros la miramos y decimos, no, eso no va a funcionar. Yo les digo, siempre funciona lo que dice. A veces no nos agrada. No nos agrada a alguno que otra cosa que dice la Escritura con relación a cualquier aspecto de la vida, porque yo pienso que debe ser así, porque está pasando así, porque otras iglesias lo hacen así. Y yo te digo, vamos a hacerlo como dice la Biblia, porque lo que está probado que no falla es lo que dice la Biblia, aunque no nos agrade. Pero esto desde el mismo comienzo tuvo enemigos. Lo que ha dicho Dios siempre ha tenido rechazo, siempre ha tenido personas, mayoritariamente las personas dicen no, a mí nadie me gobierna, a mí nadie me dirige, yo lo hago a mi manera, yo creo en lo que yo quiera. El hombre siempre ha pensado así. Cuando vamos ahí a esa porción y encontramos en los versículos del 11 al 13, dice la Escritura, le buscaban los judíos. ¿Para qué le buscaban? ¿Para qué le buscaban? Porque quiero que en esos versículos del 11 al 13 vean cómo la naturaleza humana, la sangre pecaminosa, dirige al ser humano a oponerse a la doctrina de Jesús. Siempre. Siempre hay una oposición y es variada. No siempre es de la misma manera, pero siempre ha estado presente. Dice
Que los judíos lo buscaban ¿para qué? Para aprender de él y seguir lo que... Mucha gente busca a Cristo y cuando oye lo que dice Cristo, eso a mí no me interesa, me voy para otra iglesia. Pero si yo te he dado lo que dice la palabra de Dios. No, pero eso es muy duro. Yo he visto pastores que de otras denominaciones, que le he abierto la Biblia, le digo, pero mira lo que dice aquí, y te dice, no tomes eso es muy fuerte. ¿Cómo que no tomes esto? Todo lo que dice la palabra de Dios. Pastores, dicen llamarse pastores. La oposición a la doctrina de Cristo ha existido siempre. Los judíos venían, pero ¿con qué intención venían? Decían, ¿dónde está aquel? Nosotros sabemos cuál era la intención de los judíos. Dice el versículo 12, había gran murmuración. Una de las maneras de oponerse a la doctrina de Cristo es la murmuración. A veces estamos sentados en la iglesia y yo no sé si te lo han visto, como a lo mejor es que al pastor le toca oír esas cosas, pero yo he oído gente sentada en la iglesia por años y nunca han entendido lo que dice la Biblia, dicen que no. Oh, el pastor es muy bueno, oh, el pastor es aquí, el pastor es allá, el pastor. Pero lo que dice, no, eso para mí no es. Pero si no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Esa iglesia tiene un amor, pero eso, cuando llega al punto ese, precisamente, no. Eso no es para mí. Eso es oposición, eso es murmuración. Contra mí no, contra Dios. Ir en contra de lo que dice la Escritura es murmurar contra Dios. Aquí están murmurando contra Cristo. Había gran murmuración acerca de él. Uno decía, es bueno. ¿Saben que el verdadero cristiano lo que dice? Cristo es bueno ayer, hoy y siempre. ¿Es bueno para qué? Para todo. ¿Cuándo? Siempre. Diga lo que diga, nos parezca bueno o malo. Es bueno. Algunos decían que era bueno, otros decían que era malo, que engañaba al pueblo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que las cosas de Cristo no son verdad. No, yo no soy pecador. Yo no necesito un salvador. Yo voy a la iglesia porque me siento bien allí, eso. Pero yo arrepentirme, yo bautizarme, no, hombre, no. Eso es murmurar, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es que no alcanza salvación. Ese es el pecado no perdonado, que la persona no crea lo que dice el Espíritu Santo y por tanto no alcanza salvación. La doctrina de la salvación. ¿Cómo la gente se opone? Murmurando con falsas doctrinas. Dios sabía que en los últimos tiempos, como leyó el hermano ahí en 2 de Timoteo, dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina hasta teniendo comezón de oír. Comezón de oír, quiere decir, quieren oír algo nuevo, algo diferente, pero cuando lo oyen no les gusta. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es un negocio. La gente empieza a hablar y a decir y a enseñar lo que la gente quiere oír. Y se llena la iglesia. Porque hay gente que ha ido en contra de la doctrina de Cristo y ha aceptado la violación de la doctrina en cuanto al matrimonio, en cuanto a la salvación, porque no les interesa lo que dice Dios, porque lo que quieren es que la gente venga, llene la iglesia y crea lo que quiera creer. Hay personas que te dicen, pastores, a mí no me interesa lo que crea. ¿Cómo que no te interesa lo que crea? Bueno, la gente puede creer lo que quiere, pero si estás en contra de lo que dice Dios, nunca serás un hijo de Dios. Nunca vas a conocer lo que Dios quiere para ti, ¿verdad? Las falsas doctrinas. La gente viene a la iglesia con ideas que aprendieron de los hombres, con ideas que aprendieron de otro lugar, porque se aprende de muchas partes, incluso con cosas del mundo para meterlas en la iglesia. Son enseñanzas al final del día, pero son doctrinas que no son bíblicas, que no son de Dios. Y esa es una de las maneras de oponerse a Cristo. A veces las personas, yo digo, el que tiene el Espíritu Santo, tú le abres la Biblia, le enseñas, le dices, y la persona un poquito más tarde o más temprano entiende lo que dice la palabra de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios dice, no, y sale murmurando, porque tiene una falsa doctrina. Hermano, la sana doctrina es importante. Es lo que Dios dijo. Dios nos dijo 4 cosas, Dios dijo una sola, a la luz del Espíritu Santo. Bueno, podemos tener alguna duda, pero vamos a conversar. Vamos a ver qué dice, qué no dice. Vamos a pedir dirección, vamos a pedir oración. En oración vamos a pedir que el Señor nos dé sabiduría para entender. Pero
no venir con otra cosa contraria a lo que dice la Escritura. En primer lugar están las falsas doctrinas, en segundo lugar están las divisiones. Unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo. Dice en Romanos 16, 17. Y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos. Divisiones y escándalos. ¿En contra de qué? En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El problema de la doctrina es tan serio que la Biblia dice, si hay alguien que viene contra la mala doctrina, no, pastor, pero hay que amarlo. Sí hay que amarlo. Pues se puede amar y separarse de ellos. Amar a la gente no es aceptar todo lo que diga la gente. El que tiene una mala doctrina, usted sabe cómo usted lo ama, cómo usted le manifiesta el verdadero amor de Dios, dándole la buena doctrina. Al que usted ama, usted le da lo que tiene valor. Bueno, a lo mejor lo rechaza. Pero si alguien viene con una mala doctrina y tú le dices lo que dijo Cristo y no le gusta, dicen, se le dice no voy más. Mira lo que dicen. Pastor, yo pensaba esto. ¿Qué usted cree? Vamos allí. Yo pensaba esto de otra manera. Yo lo había oído de otra manera. Yo lo había pensado de otra manera. Pero no crear divisiones. No son permitidas las divisiones de la iglesia por parte de la doctrina. Porque lo que hacemos es separarnos de ellos. No, ¿hay que dejar de amarlos? No. Pero dice la Biblia, separarte de ellos, que os apartéis de ellos. Porque la mala doctrina carcome, destruye, cambia lo que dice la palabra de Dios, lo que dice. Pero no solo es murmuración, no solo es falsa doctrina, no solo el mundo y aún los falsos religiosos, además de la murmuración, las divisiones, los comentarios, las malas doctrinas y las divisiones que traen incluso dentro de la iglesia, van a llegar a punto de aplicar la violencia. Bueno, hay iglesias donde se ha aplicado la violencia. La gente se ha puesto brava con lo que el pastor dice y allá va la violencia. Porque es así. Eso es lo que Satanás quiere. Dice ahí la Escritura en el versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él. O sea, la gente murmura, se calla, muchas veces tú no te enteras de lo que piensan. Tú ves que en su vida no hay una práctica de una doctrina porque no están de acuerdo con ella. Y el pastor sufre. El pastor sufre porque el pastor ve que yo sé que fulano no cree en eso. ¿Y por qué no cree en eso si está claro en la Escritura? Porque tenían miedo a los judíos. A veces no se lanzan a hacer las cosas que quieren por miedo, ¿verdad? Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo cómo sabe esta letra, no habiendo aprendido. No se daban cuenta que estaban delante de Dios, delante de que todo lo sabe, de que no tenía que aprender nada. El que había creado esa doctrina, el que había creado esas enseñanzas, el que dispuso lo que el ser humano tiene que hacer. Hay violencia allí. Querían perseguirlo, querían matarlo por lo que estaba enseñando. Y a veces nosotros pensamos que esto no es cierto. Miren, déjenme decirle algo. Ustedes saben todo lo que está pasando en el mundo. Yo no me voy a poner aquí a hablar ahora de matrimonio gay, de homosexualismo. No, yo no me voy a poner a hablar de eso. Pero ustedes lo saben. Y ustedes saben lo que está de acuerdo con la sana doctrina y lo que está en contra de la sana doctrina. Ustedes saben que el gobierno no va a atacar a la iglesia por ser iglesia. No todas las iglesias serán atacadas igual. No todas las iglesias son atacadas ya igualmente. Va a ser atacada aquellas iglesias de sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay iglesias que han dicho, wow, si el gobierno se opone en contra mía por no querer ordenar personas de tal y más cual tipo, si no cumplo con las cosas que dicen que son la verdadera igualdad, entonces pierdo los beneficios que tiene la iglesia en cuanto a los taxes, a la exención de taxes. A mí que me importa que se pierda lo que se pierda, pero lo que van a hacer es atacar a las iglesias con mala doctrina. Hay iglesias que no tienen problema con lo que el gobierno diga, lo estamos viendo todos los días. Esas van a ser, no, esas no van a tener problemas. Esas no van a tener problemas. Lo vimos cuando la pandemia, ¿cuáles fueron las iglesias que tuvieron problemas? Y hubo pastores que fueron a la corte, porque ellos no cerraron. Porque el gobierno le dijo, mirad cuán bueno y cuán hermoso es ver los hermanos en el screen y sin armonía. Y cumplieron con lo que decía el gobierno. Los que no cumplieron, muchos fueron a la corte.
Esa es la realidad. La iglesia no va a ser atacada por ser iglesia, va a ser atacada porque sea seria y respetuosa de la doctrina de Cristo. Y vamos a llegar al punto de la violencia. Sí, hay murmuraciones, eso siempre ha habido, hay divisiones, hay que tener cuidado con las divisiones, pero va a haber violencia. En Juan 18, en el mismo evangelio de Juan, capítulo 18, ahí en los versículos 19 al 22 dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de los discípulos y de su doctrina. Imagínese usted en la corte. A ver, ¿por qué usted está aquí? No, porque la doctrina que yo recibí de Cristo dice que hay hombre y mujer y que los hombres no paren y que los hombres no pueden tener aborto y que el aborto es esto y que no se pueden casar. Que usted se pare en la corte y diga eso, hermano, te va a costar años en la cárcel. Yo espero que detrás de mí en la corte estén todos ustedes sentados. Levanten la mano. No. Pero eso es una realidad. Eso no es que venga, ya está pasando. Sumo sacerdote le preguntó a Jesús, olvida lo que le preocupaba al sumo sacerdote. Los discípulos, los que seguían a Cristo y a su doctrina. Y dice el versículo 20, Jesús le respondió, yo manifiestamente he hablado al mundo. Toda la vida las iglesias han dicho lo que creen, han sido la luz de la sociedad, han sido el termómetro espiritual del mundo. Ya no. Llega el momento en que ya no pueden más y van a atacar a Cristo y así van a atacar a su iglesia. Con violencia Jesús le respondió, yo abiertamente he hablado al mundo, yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde siempre se reúnen los judíos y nada he hablado en lo oculto. No, la iglesia es luz del mundo, la iglesia no habla en lo oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. La pregunta es, ¿usted sabe lo que Cristo ha dicho? Porque a veces nos vamos a llegar a un lugar donde está prohibido tal cosa y usted dice, ok. Y usted no sabe que Cristo dijo que usted tenía que hacer eso que le están prohibiendo. Y usted como no lo sabe, por eso hay que oír las enseñanzas de Jesús. Y cuando él hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo, así responde al sumo sacerdote. No importa que usted se pare en la corte, saque la Biblia, la explique, tenga lógica. Ellos no tienen el Espíritu de Dios y la bofetada viene. Porque le está faltando el respeto al gobierno y el gobierno ha decidido que tú no puedes hablar todo lo que tú quieras. Vas a pagarla si de verdad eres serio con la doctrina. En segundo lugar, mis hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que no todas las doctrinas son de Dios. La doctrina de Dios tiene un origen. Mira lo que dice los versículos 14 al 16. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra no habiendo aprendido? Vino a enseñar, no vino a aprender. No fue a ninguna escuela, eres Dios. Y dice el 16, y Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina de Cristo es divina. Usted se está oponiendo a las cosas que Dios dice, no a las cosas que dice el pastor. Usted se puede oponer a muchas cosas. El pastor dice mucha bobería a veces, muchas cosas que están erradas, pero no las que están en la Escritura. Si me equivoco, porque puede ser que me equivoque, porque es que ahorita venga el tiempo en que empiezo a hablar bobería y diga cosas que no dice la Biblia. Los otros días dije Marco en vez de Tomás y entonces el hermano, imagínate, hermano, pastor, yo no dudo de la palabra de Dios. No, es que no fue Marco, fue Tomás. ¿Para qué decirle al pastor? ¿Pastor se equivocó? No hay ningún problema, ¿ok? Pero son gente que tienen el Espíritu de Dios. Son gente que están atendiendo, ¿verdad? Vinieron 3 hermanos nada más a decirme que me había equivocado. Eran los que estaban atendiendo. No, a lo mejor algunos no lo hicieron por respeto a las canas. Ya está viejito ya. El origen de la doctrina de Jesús es divino. Es de Dios, es del cielo, no es de aquí. Es más, la iglesia no es de aquí. Nosotros sí somos de aquí. Pero la idea, el plan es perfecto, es divino. Y todo lo que dice la Biblia es útil. Dice toda la escritura es útil. ¿Para qué? Para todo. No se nos puede ocurrir a nosotros querer cambiar, querer agregar un libro más, una revelación más. No. Ya Dios lo dijo todo.
En 2 de Juan 1:9 dice la Escritura, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. ¿Quién se lo dijo? Como lo dijo el Señor a Pedro. Eso no te lo reveló carne, se lo reveló el Espíritu de Dios. Una relación completa con la Santísima Trinidad es una relación en que la palabra de Dios lo primero. ¿Saben cuál es el problema de las religiones? Sacar una parte de la palabra de Dios y crear la religión. Ustedes van allá, van al Antiguo Testamento y sacan la religión, 4 versículos, 2 versículos, y decir, la religión que no come carne de res, la religión que se reúne el sábado, la religión que no sé qué, sacados de contexto. La gente lo que tiene es que la doctrina no le acomoda, se rebelan contra ella. Y si no tienes la doctrina de Dios, si vas en contra de ella, si lo que te dice, a veces el Espíritu Santo está hablando y diciéndole a las personas, y las personas insisten en rebelarse. Y entonces violan la disciplina de Dios, que es la doctrina de Dios. Entonces no tienen al Hijo ni tienen al Padre, porque el Espíritu que dicen tener no les ha enseñado que tienen que ir a creer y que solo la doctrina de Dios es buena. Es importante saber que es de Dios, pero que hay que tener cuidado con aquellas que no son de Dios. Las doctrinas que no son de Dios fundamentalmente vienen de 2 fuentes fundamentales. Una de los hombres. De los hombres. Los hombres que quieren estar en contra de la doctrina de Dios, crean doctrinas que van en contra de la doctrina de Dios. Los hombres las crean. Lo dice la Escritura en Mateo 15:9, pero en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, van a venir hombres que van a decir, como dice en 2 Timoteo, de su propia concupiscencia, porque ir en contra de la doctrina de Cristo es pecado. Es un pecado espiritual. No es tan sencillo como que no entendí. Hermano, yo lo voy a ser honesto. Hay cosas que tú no entiendes y tú dices, a mí me ha pasado, pero lo dice la Biblia, tiene que ser bueno. Y lo voy a hacer porque lo dice la Escritura. Y da buenos resultados. Da siempre buenos resultados. Lo demás es rebeldía, es decirle a Dios mentiroso, es decirle a Dios, tú no sabes lo que estás diciendo, tú no sabes lo que dejaste, tú no sabes lo que nos dejaste como doctrina. La doctrina de Cristo no es doctrina de hombres. Dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La doctrina del mundo, a cada rato viene, pastor, usted vio la iglesia, esta lo que cree, algo nuevo. Ya no hay que hacer, yo pienso que hay muy pocas cosas nuevas bajo el sol ya. Nada es nuevo. Pero a veces la gente se sorprende de que hayan cosas que la gente cree nuevas. No soportan el peso del tiempo, ni de la obra del Espíritu. No soportan. Con la misma se apagan los movimientos, que si carismáticos, que si qué sé yo, que si incluso de iglesias buenas salen a veces movimientos que no tienen sentido. Yo recuerdo una vez surgió un movimiento. Cuidado con coger la doctrina y quererla acomodar a ti, a querer tú hacer de la doctrina lo que tú crees. A veces cogen la doctrina y no la cambian, pero dicen, vamos a mejorarla. Un movimiento de hombres que para serle fiel a sus esposas, porque la Biblia lo dice, que hay que ser fiel a la esposa, ¿verdad? Para serle fiel a las esposas, empezaron a reunirse. Entonces se iban de la casa 2 semanas a reunirse. ¿Se acuerdan de aquel movimiento? Además, ¿a quién se acuerda el nombre? Eran hombres que se reunían, los promise keepers. Los promise keepers, para mantener las promesas que habían hecho su esposa. La esposa sola 3 semanas, para ellos ir a prometer que le iban a hacer fiel. Fracasan y así todos los movimientos. En los años 60, movimientos en los años 80, movimientos aquí, movimientos allá. Fracasan, no soportan el peso de la palabra de Dios. Aunque la gente diga que está muy dura, que está muy mala, que no es buena. Hay un solo, cuando vimos la semana pasada, Jesucristo dijo, hay un solo camino. La iglesia es para aquellos que han cogido ese camino. ¿Cuál es el camino? Arrepentirse. Y si decimos que no nos hemos pecado, le decimos, ¿hay qué? Mentiroso. Esa es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo ni es de hombre,
ni viene tampoco de donde viene mucha doctrina. Pedro quería cambiar la doctrina antes que la doctrina se cumpliera. ¿Saben lo que le dijo a Pedro? Porque muchas veces la gente dice que tienen algo mejor que Dios, algo que es mejor que lo que Dios dijo. Sí, pastor, lo dice la Biblia, pero en la iglesia podemos hacerlo diferente por el amor al hermanito. ¿Saben lo que le decía Pedro a Jesús? No vayas a la cruz. ¿Saben lo que dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque su doctrina era que tenía que ir a la cruz a morir por todos los pecados del mundo. Pero, ¿quería el Señor o no quería el Señor? Pues, cobarde lo traicionó, pero no que, parece que él sabía que no iba a soportar la muerte del Señor y lo iba a traicionar. Y de antemano le dijo, intentó evitar que fuera a la cruz. Cambiar la doctrina de Cristo. ¿Y qué le dijo Cristo a Satanás? Porque hay doctrina de demonios. Hay doctrina de demonios. Qué vergüenza cada vez que sale en la televisión gente que son parte de sectas y cometen asesinatos brutales. Y los llaman, en la televisión los llaman cristianos. Cometen crímenes brutales, masivos muchas veces, porque dice que fueron poseídos por Dios y que Dios les dijo que hicieran esto, hicieran otro. Eso son doctrinas de demonios. Yo pienso en realidad que los demonios están en función de Satanás, y cualquier doctrina que no sea de Dios, que quiera cambiar a Dios, aunque parezca muy bonita, aunque parezca que de verdad va a traer algo mejor que lo que dice Cristo, es una doctrina de demonios. Hay doctrinas de demonios, dice la Escritura en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice expresamente, fíjense que a veces la gente tiene una doctrina equivocada en cuanto a lo que es el Espíritu. Hermano, había una iglesia en el pueblo que estaba buscando pastor. Y alguien me dijo que si podía ir a predicarle mientras no tenían pastor. Y yo fui por las noches, los domingos. Fui para allá. Y entonces dije, voy a hablarles de las doctrinas bíblicas. Ay. Una iglesia hispana. Aquello fue una revolución. La doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Dios, la doctrina, todas las doctrinas bíblicas. Y estoy hablando, eran prédicas elementales, no eran ni teológicamente profundas. Y la revolución, porque después damos un tiempo para hacer preguntas, la revolución fue brutal. La gente preguntando, y la gente, ¿nunca han oído esto? No, los pastores se paran a predicar sermones para que la gente se sienta bien. Pero a veces la doctrina de la salvación, para que la gente se salve, la gente tiene que sentirse mal. La gente tiene que reconocer que es pecador. Esa doctrina está equivocada. Ven a Cristo, invítalo a tu corazón, ábrele las puertas de tu corazón. No, eso no es así. La persona tiene que sentirse mal de que le ha fallado a Dios, de que le ha ido en contra de su doctrina, de lo que él quiere. Y cuando se siente mal, entonces busca un salvador. Pues si la gente no necesita un salvador, Cristo no va a morir dos veces por nadie. Dice la Escritura en 1 Timoteo, pero el Espíritu dice expresamente, esa es la obra del Espíritu, que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. José Smith, la revelación que tuvo, fue un demonio. Sí, tuvo una revelación, pero demoníaca. Clara White, otra declaración, otra revelación demoníaca. No les quepa duda, no tengan miedo de decirlo, lo dice la palabra de Dios. Hay doctrina de demonios. No va a venir aquí en una doctrina que dice, vete, papá, vete de demonio, que eso es de demonio. No, la vamos a explicar. Esa doctrina no es la correcta, esta es la doctrina correcta. Porque para nosotros, lo más grande que Cristo nos ha dejado es sus conceptos de todo tipo y para todas las cosas, para poder vivir de acuerdo a como Él demanda. Y esa es su doctrina. Él nos adoctrina a través de la escuela bíblica, Él nos adoctrina a través de las prédicas, Él nos adoctrina a través de la lectura, Él nos adoctrina cuando oramos, Él nos adoctrina por muchas maneras, nos da su voluntad. Pero está escrita. Ustedes han visto a la gente cómo se preocupan. Ay,
Y ahora, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida en esto o en lo otro? Y muchas veces difícil. Muchas veces tenemos una situación muy particular, muy personal, en la que no vemos con claridad la manera que Dios está orando. Eso le pasó a la gente en la Biblia, le pasó a Gedeón. Un hombre llamado por Dios, empoderado por Dios. Si los vellones están mojados, entonces yo voy. Y después le digo, no, pero si la tierra está mojada, la llave está mojada. Hay que buscar la voluntad de Dios, hay que orarle a Dios. Pedir sabiduría para entender lo que Dios dice, pero no ir en contra, no ir en contra. Si está en la Escritura, hermano, si está en la Biblia y tú no lo crees, el problema no es de Dios, es tuyo. Esa es la realidad. Los demonios están buscando, enseñando doctrina. Los demonios enseñan. Ellos saben que esto es lo correcto. Ellos tiemblan ante Dios, pero no cambian. Ahora, cuando tenemos duda en cuanto a algo, una de las formas en que Dios nos va a hablar y nos va a mostrar su voluntad para que creamos lo que dice, ya les digo, en cuestiones particulares, muchas veces difícil, pero ¿por qué no haces lo que está claro en la voluntad de Dios? Eso va a ayudar sobremanera. Hay infinidad de cosas en la Biblia que son la voluntad de Dios, que son su doctrina. Entonces, cuando llegamos al punto en que no encontramos la voluntad de Dios para un caso específico, una situación muy particular, se nos viene el mundo en rima. Pero cuando tú examinas lo que está claro, no lo cumplen. ¿Por qué no cumples lo que está claro, lo que está definido, que es la voluntad de Dios? Y tú verás que fácil entenderás las particularidades de su voluntad. Eso es una realidad. Si tú te pones a conversar, pastor, mire, yo estoy buscando la voluntad de Dios en esto y esto y esto y esto. No se congrega, no diezma, no participa, no hace nada de lo que dice la doctrina de Cristo. Nunca va a haber la doctrina en ningún otro lugar. Si lo que conoce de la voluntad de Dios no lo cumple, la doctrina de Cristo es la voluntad de Cristo. No lo dijo por decirlo. No lo dijo por decirlo, lo dijo para que se cumpliera. Esa es su voluntad. A veces son los demonios los que están hablando. Pastor, pero usted no me diga que Saúl vio y la pitonisa y los muertos, los demonios. Hermano, no hay nada que parta al corazón más que una falsa doctrina. Yo conocí una muchacha que venía a la iglesia, estábamos allá, fiel, una muchacha salva, hasta donde yo sé, fiel, hermano, como duele el corazón perder a la gente así, a cualquiera que venga a la iglesia. Que cuando tú le dices lo que dice Dios se pongan bravos. Como duele eso, mi hermano. No lo digo yo, lo dice Dios. Aquella muchacha era... Hasta un día que estamos conversando y me dice que su mamá se había muerto hacía unos 6 meses. Oh, qué pena, qué pena. Pero no se preocupe, pastor, yo hablo con ella todos los días. Cuando le expliqué a mis hermanos la doctrina de los vivos y los muertos, de la separación, de la que no hay comunicación, no, se fue a la iglesia. Eso duele. Porque ella hablaba con su mamá todos los días. Yo nunca he estado donde estuvo el rico ni donde estuvo Lázaro. Yo tengo lo que Dios habla, que no es una parábola, acerca de que no hay comunicación entre vivos y muertos. Eso es una doctrina bíblica. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el propósito de la doctrina de Cristo? Y con esto terminamos. Hay un propósito. Fíjense ustedes, hay que apartarse que traiga para la doctrina de divisiones, porque las malas doctrinas traen divisiones. Hay que saber de dónde viene la doctrina, pero hay que saber que la doctrina de Dios tiene un propósito perfecto, un propósito bueno, un propósito para el crecimiento de nosotros, para que la vida sea lo que debe ser. El ser humano tiene el manual dado por Dios con las instrucciones, con la doctrina para vivir como hay que vivir. Número 1,
La doctrina es para salvación. De hecho, hay una doctrina, la doctrina de la salvación. Allí está explicado cómo alcanzar esa comunión rota con Dios. La salvación viene cuando reconocemos que somos pecadores e invitamos, Cristo nos está invitando a nosotros a arrepentirnos, a creer en que eres el único camino, que es la verdad, que es la vida. Esa es su doctrina, eso es lo que dice en su enseñanza. Desde el principio a fin ese era el propósito, la salvación. ¿Para qué hizo lo que hizo? A través de un pueblo le enseñó, le prometió la venida de un, para que alguien viniera de allí, pagara, era hecho hombre, viviendo entre nosotros, muriendo por nuestros pecados. Esa es la doctrina de la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Por fe en Jesucristo. Pero la gente se equivoca. No, crees en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si crees en el Señor Jesucristo, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú crees en su doctrina. No me digas que tú has creído en Cristo. Pero bueno, lo que dijo Jesucristo, eso está un poco difícil. No, eso es serio, muy serio. Siempre que tú hablas, me ha pasado millones de veces. Las personas te dicen, tengo un problema. Y oramos y ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Tú tienes iglesia? Yo tengo iglesia. Sí, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Y tú no le dices que no, porque tú no le puedes decir que no a nadie. Pero tú sabes que hay un problema. Y continúas conversando y te das cuenta que hay un aspecto de la doctrina que están rechazando. ¿Cómo tú quieres que Dios te ayude en un problema? Si hay algo que Dios dijo que tú dices que no es verdad. O que tú crees una cosa diferente. Es serio, mis hermanos. Nos impide crecimiento, nos impide salvación, nos impide crecimiento, nos impide disfrutar de lo que de verdad Dios tiene para nosotros. Cuestionar lo que Dios nos dejó. La salvación, en 1 Timoteo le dice Pablo allí en la carta, en el capítulo 4, 16, como se leyó, después de lo que se leyó, en capítulo 4. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Yo tengo que cuidar mi vida de relación con Dios, porque Timoteo es un pastor, ¿verdad? Yo tengo que cuidar mi vida de relación con Dios. Pero yo tengo que tener cuidado de lo que yo creo y lo que yo enseño de Cristo. ¿Ok? Me acuerdo en un sepelio, estaba yo con mi abuelo, mi pastor, mi suegro. Y entonces la persona que había muerto decía que era cristiano, pero tenía un pastor. Y ese pastor viene al funeral. Ese pastor vio a la mamá del que murió, perdón, a la esposa, la viejita del que murió, y se la lleva para ver la ventana, el pastor. Y para consolarla, en la ventana del funeral le dice, mira, Josefa, ¿tú ves esa nube? Ahí va tu esposo. Es una falta de respeto, un pastor. ¿En qué parte de la doctrina dice eso? Mi suegro por poco le da un infarto allí, pero el propósito es primeramente salvación, mis hermanos. Dice allí en 1 Timoteo 4:16, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros predicamos para salvación, no para que la gente se sienta bien. La gente se va a sentir bien después que son salvas. Pero lo que nosotros queremos es que la gente oiga para ser salvo. Pero también lo pueden oír de ustedes. Ustedes son los que llevan esa doctrina de afuera. A veces si tú le dices a la gente de afuera otra manera de alcanzar salvación, cuando llegan a la iglesia, el pastor se va a encontrar con personas que tienen una salvación equivocada. Hermano, hay muchas personas que vienen a la iglesia que alcanzaron salvación porque el pastor dijo un día, los que están cansados y cargados vengan al frente. Se levantó todo el mundo porque todo el mundo la semana fue brutal y están cansados y cargados. Los que descansan en Cristo son los hijos de Cristo. Los hijos de Dios, ¿verdad? Para alcanzar salvación tú tienes que sentirte mal, pecador, arrepentirte de esos pecados, le faltaste a Dios. ¿Sabes lo que dijo el hijo pródigo? El hijo pródigo tuvo que sentirse mal y virar para atrás y decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Y así alcanzó salvación, ¿ok? Eso es lo que entendemos ahí de esa palabra. La doctrina es para salvación en primer lugar. La doctrina es en segundo lugar para santidad. Una vez que somos salvos, ella es la que nos trae separación, santidad al creyente. Dice en Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel
como le ha sido enseñada, para que también, como le ha sido enseñada la palabra fiel, no la palabra que le dio la gana al que está enseñando, ¿ok? Para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Bueno, la gente que contradice hay que tratar de convencerlo. La mayoría de las veces lo que hacen es que van de la iglesia, pero hay que tratar de convencerlo. Allí mismo a la carta a Tito, Pablo le dice, presenta en el capítulo 2, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina. El pastor es el primero que tiene que cumplir con la doctrina, no como este pastor, ¿verdad? Mostrando integridad, honestidad y sinceridad. Si la gente no ve en el pastor el cumplimiento de la doctrina, si la gente viene y ve que el pastor le da lo mismo 8 que 88, un Dios que un diablo, la gente no te va a respetar. Y en definitiva a mí no me interesa mucho lo que diga la gente. Yo amo a la gente, pero a mí me interesa lo que dice Dios. ¿Ok? Para salvación, para santidad y al final de todo, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. La doctrina glorifica a Dios, es su voluntad, es su deseo, es su enseñanza, esas son sus normas. No las podemos cambiar. Dice en Filipenses 1, los versículos 9 al 11, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, que el amor abunde más y más, en conocimiento y en todo discernimiento. Ay, porque yo amo a mi hermanito. Por eso yo lo dejo que haga lo que le dé la gana. No, conocer la doctrina de Cristo, discernir lo que dice la Biblia, te va a permitir a ti practicar el amor de Cristo. No me digas que tú amas a nadie si tú rechazas lo que dijo el que verdaderamente ama a la gente. Dios. A veces nosotros amamos más a la gente que Cristo, queremos amar a la gente que Cristo. Para amar a la gente, no, pastor, no hable ese tema. Hay una hermanita que agarró me dice, ay, pastor, no toques el tema ese, porque imagínense. Oh, hermana, si paso por la Biblia y está allí, hay que tocarlo. A lo mejor ese es el día que la persona se redarguye, que la persona se arrepiente. Porque ese es el propósito. Pero hay que tener conocimiento y discernimiento, pedirlo en oración, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son para gloria, porque que son por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Todo lo que nosotros podamos hacer que a Dios le agrade, todo el fruto que salga de nosotros como cristianos, todo lo que nosotros podamos vivir que nos separe para la gloria de Dios, está escrito. Está escrito. A veces es difícil, a veces, hermano, digo, complazco a esta persona o complazco a Dios. Y es difícil decirle a la persona, eso no es lo que Dios dice. Y no importa el amor con que se diga, muchas veces mal entendido. Pero es necesario que la doctrina de Cristo sea lo que dirija, prime y gobierne su iglesia. Que el Señor me les bendiga. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice
que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón, hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.